Bueno, Arrasaldehón, mil esker por invitarme. Hoy se cumple un triste aniversario y yo quiero comenzar recordándolo. Hace 12 años moría asesinado Íñigo Cabacas y su familia todavía está esperando justicia y todavía está esperando reparación. Y ayer parece que algunos tuvieron la voluntad de recordar ese triste aniversario volviendo a sacar otra vez a la policía, a golpear a trabajadores ambulantes por el hecho de buscarse la vida. El PNV se está equivocando, la guerra es contra la pobreza, no es contra los pobres. Hace falta un modelo policial en Euskadi que a la gente le garantice tranquilidad y que le garantice que puede ir por la calle tranquila y segura sin tener miedo de las fuerzas de seguridad que deberían estar para garantizar su tranquilidad. Estas elecciones son elecciones en Euskadi, pero llegan en un momento internacional muy convulso, llegan en un momento muy complicado, llegan en un momento básicamente de disyuntiva entre dos modelos, y esa disyuntiva entre dos modelos se da en todas partes y permanentemente. Las democracias occidentales que conocemos, tal y como las conocíamos, con sus límites, con sus estrecheces, con sus contradicciones y con sus dificultades, están bajo asedio, están amenazadas. Y están amenazadas por una ofensiva reaccionaria que en todas partes quiere convertir los estados en cuarteles, quiere convertir las libertades en privilegios para quien se las pueda comprar y quiere reducir la democracia a la competición entre élites políticas. A esa ofensiva no se le frena solo saliendo a defender. A esa ofensiva no se les frena solo saliendo a empatar el partido. Frente a esa ofensiva hay que levantar un horizonte diferente, hay que levantar una propuesta alternativa, un modelo diferente de sociedad. Fuimos capaces, el 23 de julio pasado, gracias al esfuerzo de millones de personas, a frenar un gobierno en el Estado que tuviera a Feijóo como presidente y a Abascal como vicepresidente del gobierno. Esa fue una inmensa victoria popular de los pueblos del Estado español, de los trabajadores, de las mujeres, pero esa victoria no se defiende sola. Esa victoria no se defiende simplemente permaneciendo, acumulando días en el gobierno, y es una cosa que a menudo nos cuesta mucho trabajo que el Partido Socialista entienda. No existe algo así como conservar los derechos. Los derechos o se expanden o retroceden. Un gobierno progresista, un gobierno de transformación social no se puede quedar quieto. Es como una bicicleta, su estabilidad depende de avanzar, avanzar y avanzar. Y hay una sola fuerza política que ha sido el motor social en el gobierno todo este tiempo. Hay una fuerza política que en la última negociación de la subida del salario mínimo interprofesional le dijo a la patronal que se iba a subir sí o sí. Si lo querían con acuerdo al 4 y si lo quisieron sin acuerdo lo subimos al 5. Hay una fuerza política que garantizó una reforma laboral que hoy hace que tengamos récord de empleados en el Estado español. Hay una fuerza política que empezó diciendo que hacía falta el reconocimiento del Estado palestino para frenar el genocidio y el apartheid y hemos logrado que eso hoy también lo haga suyo el resto del gobierno. Hay una fuerza política que dice las cosas como son. A veces es verdad que eso es difícil, a veces implica empujar, a veces implica perseverar, pero primero las dice Sumar, primero las defiende Sumar, después las comienzan a decir otros y al final se convierte en leyes y en derechos para todas y para todos. Ese motor social, esa fuerza política que ha dicho que hay que ganarle las elecciones a los rentistas y garantizar que la vivienda vuelve a ser un derecho fundamental. Esa fuerza política que se ha convertido en el motor social que ha dicho que la estabilidad y la prosperidad de un país es la prosperidad de las familias trabajadoras y que la mejor medida para estimular la economía es proteger el salario y proteger las condiciones de la clase trabajadora. Hoy en día se presenta en las elecciones vascas diciendo que aquí hay más condiciones que en ningún otro sitio para avanzar. La correlación de fuerzas en Euskadi es mejor. Vivís en un pequeño país que tiene el orgullo de estar a la cabeza en una buena parte de las transformaciones sociales, en la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino, en la huelga feminista que defiende que los cuidados tienen que estar en los servicios públicos para liberar tiempo, en la fuerza organizada de los sindicatos y de los trabajadores que conquista mejoras todos los días. Si aquí hay mejor correlación de fuerzas, si aquí hay un equilibrio de fuerzas mejor para las transformaciones sociales, para las transformaciones populares, para las transformaciones nacionales, entonces no se puede tener un gobierno en la lehendakaritza que está con el freno de mano puesto. El gobierno del PNV con el apoyo del PSE es un gobierno conservador, es un gobierno para mantener las cosas tal y como están. Y no hay razones en Euskadi para conformarse, se puede ir a por más, hay fuerza social para ir a por más, hay comprensión social para ir a por más, hay equilibrio de fuerzas para ir a por más.
y hay fuerzas políticas decididas a avanzar en la redistribución de la riqueza, en la democratización del Estado, en liberar tiempo, en garantizar que la salud mental deja de ser un lujo para aquellos que se la pueden pagar y está en la cartera de servicios de la sanidad pública, porque no puede ser que cuando un día no puedes más, el derecho a la tranquilidad, el derecho a poder dormir bien, el derecho a que alguien te ayude depende de si tienes 70 euros en el bolsillo. La salud mental no puede seguir siendo un privilegio. Todas estas cosas se pueden hacer, pero hace falta un cambio de las mayorías políticas en el Parlamento Vasco. Y hace falta un cambio, y nosotros lo decimos alto y claro. La papeleta de Sumar, todo el mundo sabe para lo que sirve. No va a servir para mantener un gobierno que permanezca en el bucle. No va a servir para mantener un gobierno con el freno de mano echado. La papeleta de Sumar es una papeleta que garantiza que hay una mayoría de izquierdas que está por el blindaje de la sanidad pública, que está por regular los alquileres, que está por redistribuir la riqueza, que está por reducir la jornada laboral sin reducción de salario. Y hay una sola papeleta que lo dice alto y claro. Con nosotras y con nosotros, con las compañeras y los compañeros, no van a poder contar para seguir con el freno de mano puesto. No van a poder contar para seguir con los que usan las instituciones vascas como si les pertenecieran exclusivamente a su partido. La papeleta de Sumar vale única y exclusivamente para dar un giro a la izquierda, un giro social, un giro inequívocamente igualitarista, feminista y ecologista. Por eso comparecemos muy orgullosos a estas elecciones, porque todo el mundo sabe nuestra papeleta para lo que vale y vale para hacer que este país avance. Eso no es una competición entre partidos ni entre siglas. Van a venir muchos debates electorales, van a venir semanas de campaña electoral y obviamente cada fuerza política, como es normal, explicará sus medidas y explicará sus propuestas. Pero es muy importante que todo el mundo tenga claro cómo está planteada esta campaña electoral y cuál es la disyuntiva. No hay una competición entre partidos, hay una competición entre modelos de sociedad. Y en ese sentido solo hay dos modelos de sociedad. O bien las cosas siguen como están, o bien se aprovechan la fuerza social, la fuerza institucional y el empuje popular para avanzar en un país más justo, para avanzar en un país donde la gente sea más libre y donde tu libertad no dependa del dinero que tienes en el bolsillo. Y en ese sentido, nosotras y nosotros no salimos a las elecciones a ganarlas contra ningún partido. Salimos a ganarlas para garantizar que la vida cotidiana de todos, también de la gente que no va a votar por nosotros, es una vida mejor. Y aquí ya es hora de que la política empiece a hablar de las cosas que suceden en la vida cotidiana. La política no se puede quedar encerrada en un bucle por el cual habla solo de las siglas, de los partidos, de los candidatos, de los programas, de lo que uno insulta al otro y el otro le ha contestado. La política tiene que volver a hablar de las cosas que nos pasan. La política tiene que volver a hablar de que no hay derecho a que veas más horas a tu jefe que a tus hijos. La política tiene que volver a hablar a que no hay derecho que después de toda una vida en tu barrio te expulsen de él porque lo quieran convertir en un parque temático para los turistas. La política tiene que volver a hablar de que no eres libre si no tienes tiempo para hacer aquellas cosas que te gustan. Que la vida no puede ser solo levantarse por las mañanas muerto de sueño, irse a trabajar, volver con las energías justas para hacer la cena, preparar el tupper para el día siguiente, que eso sea día tras día una repetición permanente. El sábado ir a la compra, el domingo descansar un poco y el lunes vuelta a empezar. La vida no puede ser eso. La vida no puede ser eso porque no hemos venido a la vida simplemente a arrastrar los días o a pasar los días. La vida no puede ser un conjunto permanente de café para despertarnos y pastillas para dormir. La vida no puede ser una angustia permanente por si llegaré a final de mes, si mis padres se pondrán malos y quién les cuidará, si tendrán una plaza en una residencia de mayores, si yo mañana no podré cuidar de ellos y no sé quién va a estar. La vida no puede ser una angustia permanente, un mirar al futuro siempre con miedo, siempre con dificultades, siempre con la incertidumbre de qué será de nosotras y de nosotros. La política tiene que volver a ocuparse de la vida cotidiana y por eso nosotros salimos a estas elecciones a garantizar que la vida cotidiana vuelve a ser una vida tranquila, una vida segura y una vida en la que la libertad no depende del dinero que tengas en el bolsillo. Por eso claro que salimos a ganar las elecciones, pero no salimos a ganarlas por una competición entre partidos. Hay que ganarle las elecciones a los rentistas para restituir el derecho a la vivienda. Hay que ganarle las elecciones a la desigualdad para que tu futuro no dependa de en qué código postal has nacido o de quiénes eran tus padres. Hay que ganar
ganarles las elecciones a aquellos que tienen la vida solucionada porque nacen en una cuna de oro, para restablecer la garantía de que es tu trabajo, de que es tu esfuerzo y de que es el pacto social quien te garantiza una vida tranquila. Hay que salir a ganarle las elecciones al cambio climático. Y no es verdad, como dice el Partido Nacionalista Vasco, que esto hay que tomárselo con calma. ¿Cómo con calma? Es normal que estemos en camiseta en un mitin así. No tiene ningún sentido y hay que salir a tomarse en serio que la transición energética y la transición ecológica hay que hacerla hasta el final, porque quien llega antes tiene premio, porque hay que reindustrializar Euskadi y eso se hace con una apuesta decidida y un gobierno decidido a promover la transformación industrial y la transición ecológica con justicia social. Hay que salir a ganar las elecciones al desánimo, hay que salir a ganar las elecciones a la tristeza, hay que salir a ganar las elecciones a la resignación, al creerse que las cosas siempre tienen que seguir como han sido siempre. Hay que salir a ganar las elecciones a la desesperanza, para devolverle el poder a la ciudadanía vasca, para devolverle la tranquilidad a las familias vascas, para devolverle la igualdad de oportunidades a los trabajadores vascos, para devolver una estrategia de país al frente del gobierno vasco que asegura que este es un país de igualdad, es un país de servicios públicos blindados, es un país de oportunidades y es un país que cuida, primero y en primer lugar, de su gente, de las familias trabajadoras, de la gente que saca el país adelante, de quien más complicado lo tiene cada semana y quien más necesita, por tanto, un gobierno a su servicio. Para esto no queda mucho, para esto quedan pocos días, pero no hay que enredarse en la discusión entre partidos. La discusión entre partidos es un deporte privado para aquellos que se lo pueden permitir, pero la política no puede seguir siendo un deporte privado para los políticos, que hablan de sus problemas, una conversación privada, endogámica, entre periodistas y políticos, que hablan de cosas que solo ellos entienden, a una velocidad que nadie puede seguir en un bucle permanente. La política tiene que volver a estar al servicio de la vida cotidiana y en particular de la vida cotidiana de los trabajadores y de las trabajadoras. A hacer vuestra esta campaña, a empujar esta campaña, a llevar a todos los rincones la posibilidad y la garantía de que en este país va a haber un giro a la izquierda, va a haber un giro igualitarista, va a haber un giro feminista, va a haber un giro por la transición ecológica con justicia social. Muchísimas gracias. Os dejo con nuestra candidata, con la compañera y militante de la vida cotidiana, con Alba García.